Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, quería comentarles un poquito los problemas que tenían para practicar ustedes. Bueno, el primer problema se los voy a leer acá, ahí tengo la imagen, y el primer problema dice lo siguiente, dice, Tomás recibió un juego de varillas de construcción, con las varillas de ese juego, Tomás armó esta serie de figuras formadas por triángulos equiláteros. Recuerden que un triángulo equilátero es aquel triángulo que tiene sus tres lados iguales. ¿Está? En este dibujo se muestra cómo Tomás armó las figuras de la serie usando el mismo patrón. Ahí las podemos observar. Dice, ahora quiere construir otra figura de la serie con 65 varillas. ¿Cuántos triángulos tendrá esa figura y cuántas varillas necesita para construir una figura que tenga 50 triángulos equiláteros? Esa sería entonces la pregunta. Bueno, hay muchas formas de pensarlo, está muchísimas formas de pensarlo. A mí se me ocurrió esta forma que les voy a explicar acá. Ustedes comparen con lo que ustedes han pensado, pero digamos hay muchas maneras, muchas formas de pensar, ¿está? Bueno, yo pensé esta idea diciendo, bueno, acá tengo como la posición 1, tengo un triángulo, en la posición 2 tengo dos triángulos, en la posición 3 tengo tres triángulos y así sucesivamente. En la posición 5 tengo 5 triángulos equiláteros y así podría seguir pensando, por ejemplo, en la posición 6 voy a tener 6 triángulos. Pero acá la cuestión es lo que pregunta el problema, es si yo puedo construir otra figura o quiere construir una figura esta persona de la serie con 65 varillas y si eso es posible, ¿cuántos triángulos tendrá esa figura? Entonces, por ahí yo lo que pensaba es, ¿habrá alguna manera de calcular, digamos, el número de varillas por posición? Entonces, eso me ayudaría mucho a ver si yo con los 65 después, de las 65 varillas, puedo encontrar o puedo armar una figura. Bueno, si ustedes se fijan, en la primera posición tengo 3 varillas para el triángulo. Acá tengo ya 5 varillas. Acá voy sumando otras 2, tengo 7. Acá voy sumando otras 2, tengo 9. Acá voy sumando otras 2 y tendría entonces 11. Y así sucesivamente. Entonces en la posición 6 voy a tener 13. Está en esta posición. Ahí nos podemos imaginar el dibujito. Claramente son todos números impares y fíjense que va de 2 en 2. ¿Está? Va sumando por cada posición 2 varillas. Eso para empezar. Entonces yo dije, bueno, acá voy a empezar con la primera varilla. Si ustedes ven bien, la primera varilla que tengo acá siempre se mantiene fija en todos los dibujos. Y si ustedes se fijan, después se van sumando de 2 en 2. Por ejemplo, acá se sumó 2, acá se sumaron 2 más 2, acá se sumaron 2 más 2 más 2, y acá se sumaron nuevamente 2 más 2 más 2 más 2, y así. Entonces dije, bueno, siempre vamos sumando de 2 en 2. Entonces podría pensar en la posición 1 como una varilla y le sumo las otras dos. ¿Sí? Que serían, acá tengo la varilla inicial y estas dos varillitas. En la posición 5 simplemente hago 2 por 2, porque como sé que ahí sumo otras dos varillas más, entonces voy a hacer 1 más 2 por 2. En la posición 7, saco una flechita acá, se vuelven a sumar otras dos. Entonces para hacer el cálculo más rápido vamos a hacer 1 más 2 por 3. Y fíjense que en la posición 9 dije, bueno, hacemos 1 más 2 por 4. Y así podemos ir observando que hay una regularidad para calcular el número de varillas. 2 por 5. Y acá sería entonces 1 más 2 por 6. Hay entonces una regularidad, siempre hay un patrón acá. ¿Está? Entonces fíjense, si ustedes observan bien, que S2, S3 que tengo ahí, S4, S5, indica el número de posición. ¿Está? Entonces yo puedo decir, podría pensar y decir, bueno, la cantidad de varillas que yo voy a utilizar se calcula como 1 más 2 por el número de posición, que le podemos llamar P si quieren. 2 por el número de posición. Entonces ahí, y esto en clase habíamos visto cuando habíamos trabajado un poquito con lo que serían fórmulas,
no mucho, pero un poco sí, en los primeros problemas de las Olimpiadas, y vimos que, bueno, acá podríamos pensar como en una posible fórmula en donde aparecen dos variables. Acá sería cantidad de varillas en función de la posición. Entonces, ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de este problema? Que dice cuántos triángulos voy a necesitar con 65 varillas. Entonces, fíjense que el número de posición, ese 3, 4, 5, indica también la cantidad de triángulos que yo tengo. Entonces, si uno empieza a hacer los cálculos y empieza a probar, van a ver que si ustedes hacen 1 más 2 por 32, 32 por 2 es 64, más 1 es 65, tendría entonces 65 varillas. ¿Y cuántos triángulos voy a necesitar ahí? ¿O cuántos triángulos se van a formar? Van a ser 32. O sea que en la posición 32 voy a poder usar 65 varillas. Bueno, esa sería, digamos, la solución del problema. Entonces, hay otro que dice, ¿cuántas varillas voy a necesitar para construir una figura que tenga 50 triángulos equiláteros? Bueno, como tenemos la fórmula acá, muy sencillo, decimos, bueno, vamos a poner varillas igual a, tendremos 1 más 2 por, necesito 50 triángulos, entonces estamos hablando de la posición 50, entonces eso quiere decir que si hago 50 por 2 es 100, más 1, 101 varillas, digamos. ¿Se entiende? Entonces tendríamos en total 101 varillas. Y con eso tendríamos las dos primeras, tendremos la solución del primer problema. Bueno, vamos ahora con el problemita número 2. El problemita número 2 se los leo y dice lo siguiente. Dice, Carolina hace cuadros artesanales con bandas elásticas de distintos colores. Para eso primero coloca 20 clavos. Acá les voy a poner la imagen para que ustedes vean. Tendríamos la imagen. Dice que coloca 20 clavos en una base de madera. Ahí lo tenemos. Como se muestra en esta figura. Dice, luego usa una banda elástica para unir dos clavos ubicados uno al lado del otro. Está incluyendo los que están en la diagonal. Entonces la pregunta sería, ¿cuántas bandas elásticas usará en todo el cuadro? Yo creo que en este caso ustedes se las han ingeniado y seguramente lo han podido resolver o han llegado casi a la solución. Pero la cuestión sería ir probando, porque fíjense que a mí se me ocurrió empezar a pensar como de forma horizontal, o sea, filas, y de forma vertical, como si fueran columnas, y también en forma diagonal. ¿Está? Si uno hace eso, lo puede sacar. Entonces podríamos hablar entonces de las cuántas banditas elásticas podríamos poner en forma horizontal. Simbolizo con la H horizontal, ¿sí? Entonces, fíjense que podremos empezar a hacer así, qué sé yo, unir de esta manera, porque tiene que estar uno seguido del otro. Está así. Entonces, fíjense que tendríamos 1, 2, 3, 4 banditas elásticas por fila, ¿sí? Pero como son 4 filas, entonces hacemos 4 por 4, entonces obtenemos 16 bandas elásticas. ¿Está? Tendríamos esa primera parte. Bueno, ahora vamos a pensar en las columnas. ¿Está? Entonces, por columna, entonces sería de manera vertical, si lo pensamos así, o columnas, si es lo mismo. Tendríamos más o menos la misma idea. Fíjense, ahí tendríamos una banda elástica, ahí tendríamos otra y ahí tendríamos otra. Entonces, en total tendríamos 3 bandas elásticas por cada columna en forma vertical, pero como son, fíjense, 5 columnas, vamos a hacer 3 por 5, entonces nos daría 15 bandas elásticas. ¿Está? Tendríamos entonces ahora las columnas. Y nos está faltando, si ustedes analizan bien, de manera o de forma diagonal. ¿Está? Entonces, por ejemplo, en diagonal, si ustedes miran bien, tendríamos, por ejemplo, ahí una banda elástica, ahí tendríamos la otra, ahí tendríamos la otra, ahí vamos 3, y así, sucesivamente. 4, ¿ven? 5, 6, 7,
Bueno, vamos contando, ¿no? 8, 9, 10, 11 y finalmente tendríamos 12 en diagonal. En diagonales tendríamos esa cantidad, en esa primera parte, ¿no? Si yo miro de esta manera el ejercicio, si yo analizo, o sea, si miro de esta manera, tendríamos ahí 12, ¿verdad? Pero, fíjense, voy a borrar acá, vamos a borrar esto un poquito, borrar más rápido. Si yo mirara de esa manera, tendría, borré todo. Vamos a borrar tranqui entonces. Fíjense que yo estoy mirando como en diagonal. ¿Ven? Entonces, también deberíamos observar esta figura, también deberíamos observarla de esta manera. ¿Sí? Mirando desde acá. ¿Por qué digo eso? Entonces dijimos, contamos 12, ¿no? Contamos 12. Ahora vamos a mirar al revés. ¿Está? Porque nosotros venimos contando, por ejemplo, así, ¿no? Pero bueno, también deberíamos empezar a contar de qué otra manera. También tendríamos esta manera. Fíjense que acá, ahí tenemos una más, 2. Vamos a borrar de vuelta y vamos, para que se entienda mejor, tendríamos entonces, si miro al revés, tendría ahí otra diagonal ahí, otra diagonal ahí. Lo que pasa es que no lo quise hacer todo junto porque si no es como que no se va a entender nada. ¿Está? Entonces tendríamos así las diagonales. Y fíjense que si ustedes las cuenta, también tienen 12 más. ¿Sí? Tendrían 12 más. Ahí tenemos otra. Y así podríamos ir contando. Ahí tenemos otra. Ahí tenemos otra. Y acá tenemos otra. Conclusión. ¿Cuántas tenemos en total? ¿Sí? Si ustedes cuentan 1, 3, 6. Ahí tenemos 9, 11, 12 más. ¿Está? Tenemos 12 más, entonces tenemos que hacer 12 por 2 acá en las diagonales y tendríamos entonces 24 bandas elásticas. Bueno, finalmente esto sería contar o sumar los resultados que tenemos ahí, el total que tenemos, y son 16 más 15, tendríamos 16 más 15 más 24. Conclusión, tendríamos en total entonces 55 bandas elásticas. Esta entonces sería la solución a este problema. Bueno, ustedes verifiquen con lo que han pensado y después cualquier cosa díganme si lo pensaron así o lo pensaron de otra manera. Cualquier duda que tengan me van escribiendo. Bueno, vamos con el último problema. Les leo lo que dice. Dice, el pentágono regular ABCD y el cuadrado sombreado de gris comparten el lado de E, como se observa en la figura. Bueno, entonces dice, ¿cuánto mide el ángulo alfa señalado en esta figura? Entonces nos están preguntando, o nuestro objetivo es hallar el ángulo alfa. Es muy importante que ustedes sepan que es una figura regular. Nosotros estuvimos trabajando eso con cuerpos geométricos, así que lo tenemos claro. Un pentágono regular es aquella figura que tiene 5 lados que miden lo mismo y los ángulos interiores de ese pentágono regular también miden lo mismo. El cuadrado sombreado justamente al ser un cuadrado, los 4 lados miden lo mismo y los ángulos interiores también miden lo mismo, en particular miden 90 grados, porque son ángulos rectos. ¿Está? Bueno, ¿cómo vamos a hacer entonces nosotros para poder calcular esto? Si ustedes observan bien esta figura se puede dividir en 3 triángulos. Ahí se los muestro. Triángulo ABC, el triángulo ACD y el triángulo AED. Tendríamos entonces 3 triángulos. Nosotros sabemos, ¿qué sabemos de los triángulos? Que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo da 180 grados. Como son 3 triángulos, se me ocurre, y esta sería una posible solución, tal vez ustedes lo pensaron de otra manera distinta, y hay muchísimas formas de resolver un problema, ¿está? Entonces, yo acá hice 180, lo vamos a multiplicar por 3 y obtenemos como resultado 540 grados. ¿Por qué hago esto? ¿Sí? ¿Por qué hago esto?
Porque si ustedes se fijan bien, esos tres triángulos, ¿sí? o los ángulos de esos tres triángulos, forman los ángulos del pentágono. Acá lo voy a marcar un poquito por arriba para no confundir con el A. Pero estos 5 ángulos que acabo de marcar son los ángulos del pentágono y esos 5 ángulos están formados por los ángulos interiores de esos tres triángulos. Y sabemos que los 5 ángulos estos, porque al ser regular, miden lo mismo. Entonces directamente lo que tendríamos que hacer es agarrar el 540 grados y lo vamos a dividir por 5. Entonces de esa manera, cuando yo haga ese cálculo, voy a obtener como resultado 108 grados. Obtendría eso. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de estos 5 ángulos del pentágono miden 108 grados. ¿Y para qué me sirve esto? Y bueno, porque ahí claramente este ángulo que mide 180, acá está involucrado el alfa, que es el que yo necesito. Entonces tal vez con esto pueda empezar a pensar o pueda llegar más rápido a la medida del ángulo alfa. ¿Está? Bueno, vamos a borrar un poquito acá porque quiero mostrarles algo. Voy a dejar solamente este ángulo. El ángulo E, ya sabemos que mide 108 grados, ¿no? Ese ángulo, y ahí les digo por qué lo tomo ese ángulo. El ángulo E mide acá 108 grados. Si ustedes observan bien, el triángulo AED, estos dos lados miden lo mismo, porque son los lados del pentágono, y como es regular, esos dos lados miden lo mismo. Por lo tanto, el triángulo AED es un triángulo que es isósceles. ¿Está? En todo triángulo isósceles se cumple lo siguiente, que los ángulos opuestos a los lados que son iguales o que miden lo mismo, también son iguales. Es decir, el ángulo opuesto al lado ED sería este ángulo y el lado opuesto al lado AE sería este ángulo que está acá. Entonces, ahí los pinto un poquito para que ustedes puedan observarlos mejor. Tendríamos ese y acá tendríamos el otro ángulo. Esos dos ángulos miden lo mismo. Fíjense que nosotros sabemos que en ese triángulo o en cualquier triángulo la suma de los ángulos interiores es 180 grados. Entonces yo lo que voy a hacer es al 180 grados, que es la suma de los ángulos interiores, le vamos a restar 108 grados. Con eso nosotros obtenemos como resultado 72 grados. ¿Qué significa o qué es este 72 grados? Este 72 grados sería la suma de estos dos ángulos que yo marqué en rojo. Por lo tanto, si yo quisiera saber cuánto mide cada ángulo de esos que están en rojo, simplemente tendría que hacer 72 grados dividido 2. Con lo cual nosotros obtenemos 36 grados. ¿Qué quiere decir? Que este angulito mide 36 grados, lo mismo que este angulito. Y ahí ya tengo resuelto el problema, porque miren, ahora si yo miro el cuadrado, en ese cuadrado, acá tendría el ángulo recto. Ahí. Y el ángulo recto está formado por el ángulo alfa y este ángulo que calculé que vale 36. Yo sé que como el ángulo recto mide 90 grados, simplemente para calcular alfa, ahora gracias a todo este proceso, para calcular alfa, simplemente tendría que a 90 grados restarle 36. Y si ustedes hacen ese cálculo, van a ver que obtienen como resultado 54 grados. Y esa sería entonces la respuesta al problema. Yo creo que no van a tener inconveniente para resolver cualquiera de estos problemas, pero bueno, cualquier cosa vuelvan a ver el video, analícenlo un poco mejor y cualquier duda que tengan me consultan. Bueno, nos estamos viendo. Mucha suerte.